¿Quién de ustedes ha manejado pacientes con hipercolesterolemia familiar? ¿Quién de ustedes ha manejado pacientes con dislipidemia? ¿Quién de ustedes tiene un paciente con dislipidemia? Demasiada gente saludable. Bueno, en el marco del Congreso CardioLili, agradecer nuevamente a Chiesi por el apoyo a estas actividades académicas y actividades de educación médica continuada. El día de hoy vamos a hablar no solamente de hipercolesterolemia, sino del contexto familiar, del contexto genético y un aspecto muy importante es cómo buscarlo, a quién buscarlo, cómo evaluarlo y a partir de ahí cómo tratarlo. Un punto muy importante es la dislipidemia. Sabemos que se asocia a una obstrucción agresiva de las arterias, eso está claro. ¿Cuál es el contexto familiar? Es que esto lo vamos viendo en pacientes cada vez mucho más jóvenes, en pacientes de edades muy tempranas. Obviamente para esta actividad hay un patrocinio que es de Chiesi, pero lo que queremos hablar ahora es simplemente que ustedes tengan presente toda esta información y lo que nosotros vamos a revisar en cuanto a estadísticas y datos que tenemos a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial? Y en Colombia, la enfermedad cardiovascular. Es una pandemia que estamos viviendo desde hace muchísimos años. Hablaba el doctor Valentín Fuster en 1970. La enfermedad cardiovascular es una pandemia. 1970. Desde esa época hasta ahora vimos cómo la pandemia sigue, pasan pandemias de infecciones y nosotros no hacemos nada para modificar la muerte atribuida a enfermedad cardiovascular. Vean ustedes el impacto del aumento de mortalidad cardiovascular asociado a dislipidemia. Vean ustedes cómo va aumentando con el tiempo los pacientes con dislipidemia. ¿Ustedes se han hecho en el último año una medición del perfil lipídico? ¿Ustedes se han hecho el cálculo de riesgo cardiovascular para 30 años? Y lo otro, obviamente, para trabajar en cuanto a estilo de vida saludable, ¿ustedes llevan un estilo de vida saludable? ¿Quién no? O sea que ustedes 4 hacen ejercicio más de 200 minutos a la semana, duermen más de 6 a 8 horas, porción de frutas y verduras 2 veces al día. O sea que no están trabajando lo suficiente en cardio. Voy a encargarme de eso. El diagnóstico inicial relativamente es muy importante, evaluar básicamente el colesterol malo, evaluar básicamente y el valor de colesterol, el diagnóstico precoz es importante. Modifica en gran parte el curso de la enfermedad. No solamente del paciente con dislipidemia, sino del paciente con la patología familiar y homocigota. Vamos a ver que, si bien es una enfermedad muy grave, agresiva, en la actualidad las intervenciones farmacológicas modifican favorablemente el curso de la enfermedad. Yo tengo dislipidemia a edades muy tempranas, una enfermedad muy agresiva, pero modificarla en el tiempo, modificar el LDL, modifica el curso de la enfermedad. Vean ustedes cómo la enfermedad coronaria, la prevalencia aumenta si esta es prematura. ¿Y qué es enfermedad coronaria prematura? O hablemos primero, mortalidad prematura cardiovascular es morirse antes de la expectativa de vida. Mortalidad prematura cardiovascular es la muerte por causa cardiovascular que ocurre
antes de los 70 años de edad. Eso es mortalidad cardiovascular prematura. Y cada vez más estamos viendo cómo esta mortalidad prematura va en ascenso. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Y una de estas es la dislipidemia y la dislipidemia familiar homocigota. Vean ustedes el equivalente a los 10 años de edad, un adulto de 40. A los 20 años de edad, un adulto de 80. Las arterias coronarias sin intervención farmacológica. Y uno no le va a decir a estos jóvenes hagan más dieta y ejercicio, porque el impacto que esto tiene en cuanto a las arterias es mínimo. La principal causa de muerte a nivel mundial es cardiovascular. Y estos pacientes que les estoy diciendo, hipercolesterolemia familiar, no hemos entrado a la parte homocigota, tienen hasta 10 veces más riesgo que todo el mundo que actualmente ya se muere del corazón. Vean cómo esto aumenta aún más. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Si yo tengo un colesterol LDL en mayor de 190 en cualquier momento de la vida, ya yo tengo de entrada hipercolesterolemia familiar. Si yo soy muy joven y es 155, también quedo ya con esta característica. Pero es que el colesterol LDL me lo medí en enero, después de Navidad. Igual, en cualquier momento, mayor de 190, ya le confiere a usted un riesgo mucho mayor y te confirma el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, independiente de las pruebas que yo vaya a hacer más adelante. Tendré que revisar si es homocigota, si es heterocigota y demás. Buscamos familia, a ver qué hay en la familia, y eso me suma para tener hipercolesterolemia familiar homocigota. Buscamos valores de colesterol altos en la familia, muerte prematura, que tengan signos de hipercolesterolemia, identificar el arco corneal, santomas, santelasmas, todo esto. Y saber, vean ustedes, las características al examen físico muy similares de ambas enfermedades. Carga familiar, homocigota, heterocigota, signos y síntomas muy parecidos. Sin embargo, las prevalencias son muy distintas. En la forma heterocigota se presenta a edades jóvenes, no tan jóvenes como en la infancia, no tan alto el valor de colesterol. Esto no es que me lo descarte. Yo puedo tener 200, 210 de LDL y ser una forma homocigota. Es donde más frecuente se presenta. Es muy raro. Pero hoy por hoy, ni esta la diagnosticamos, ni esta, que no es tan rara, la diagnosticamos. Y lo que es peor aún, no la tratamos. Hoy el simposio de las 8 de la mañana hablaba de dislipidemia. ¿Qué porcentaje de pacientes con dislipidemia están en metas? ¿Qué decían en la mañana? ¿Cuánto? El doctor Nogueira habló de eso. ¿Cuánto? No les oigo. 19, 20, 28%. Nosotros estamos haciendo con el doctor Brian y el grupo de investigación en Edipo qué porcentaje de pacientes están en metas. En un estudio de 11 instituciones de alta complejidad en Colombia, pacientes con arteriografía coronaria y evidencia de enfermedad aterosclerótica, o sea, muy alto riesgo, independiente del colesterol, pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica por arteriografía coronaria, alto riesgo, 30-38% estaban en metas. ¿Cómo sabemos que estaban en metas? De esos pacientes buscamos en la historia el LDL siguiente después del cateterismo, 30 a 40% en pacientes de muy alto riesgo. Falta ver qué hacemos con los de riesgo intermedio y demás. Vean todo lo que nos falta. Lo otro es, entiendan ustedes el curso de la enfermedad.
Vean dónde estamos nosotros, en amarillo. Vean dónde en amarillo nosotros alcanzamos el umbral de enfermedad coronaria. Ellos hablan del LDL acumulado en el tiempo. A los 55 años yo estaré presentando enfermedad aterosclerótica, si no tengo factor de riesgo. Ahora, yo tengo hipercolesterolemia, heterocigota, homocigota. Vean cómo a los 10 o a los 30 años empieza la enfermedad coronaria. Y yo puedo modificarla, una de ellas con estatinas, obviamente dosis altas para llegar a metas, me acerco. Pero vean ustedes el impacto de la enfermedad no diagnosticada, no tratada, el impacto que esto tiene a futuro. Tener presente que se han ido implementando diferentes intervenciones, pero les mencionaba, en la comunidad, con todo lo que hay, con todo lo que tenemos, 20% están en metas. Con todo lo que hay, muy alto riesgo, 30, 40% están en metas. Y mucho tiene que ver con la inercia. La inercia es, no todos los pacientes hacen dieta y ejercicio, no a todos los pacientes les empezamos medicamento, no a todos los pacientes les buscamos otras causas de hipercolesterolemia y demás. El ideal es tener el riesgo cardiovascular bajo, calcularlo en pacientes adultos, saber que si yo tengo enfermedad coronaria, enfermedad aterosclerótica o eventos cardiovasculares, mi riesgo ya es muy alto y por ende debo tener las intervenciones que modifican riesgo cardiovascular. Pero vean ustedes cómo la hipercolesterolemia, sin otro factor de riesgo, ya es riesgo alto, o con otro factor de riesgo, microalbuminuria, retinopatía, neuropatía o demás, ya es muy alto. Y esto dado básicamente, ¿por qué? Para que vamos viendo lo que nos llega a nosotros. LDLs muy altos, más de 190, mi paciente es de muy alto factor de riesgo. Pasa. Tengo un colesterol malo de 220. Me propongo a ser juicioso. En 3 meses llego, lo tengo en 130. Ya me normalicé, ya mi riesgo bajó. Es un error de nosotros darle a entender al paciente que él pasó de muy alto o de alto a moderado o bajo riesgo, porque la percepción de autocuidado de ese paciente va a cambiar. Este riesgo persiste y no cambia. Yo puedo modificar los factores de riesgo, pero el riesgo persiste. Vuelvo y les menciono, escalas de riesgo, busquen la que ustedes quieran, pero vuelva y está acá. Alto riesgo, hipercolesterolemia familiar. Alto riesgo o muy alto riesgo si yo hago la escala de riesgo. En Europa, SCORE. En Europa, SCORE OP para pacientes adultos mayores. En Estados Unidos, la calculadora de riesgo ASCVD. Para Colombia, usen ASCVD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk. Si quieren, hay una escala para Latinoamérica, diferentes países, que es la OMS, me estratifica en escalas de riesgo, para sumar más o más riesgo. Y presencia ya de enfermedad aterosclerótica es alto o muy alto riesgo. Un punto muy importante al evaluar el impacto de la dislipidemia en nuestras comunidades es cómo venimos trabajando nosotros. Con respecto a los sistemas de salud, hoy en día yo busco la enfermedad y trato la enfermedad. Esto me permite que con el tiempo, mientras más años tiene el paciente, más factores de riesgo identifico, más comorbilidades identifico. También me va a implementar a mí que con el tiempo, más enfermedad cardiovascular, más gasto en salud. ¿Por qué? Porque estamos buscando factores de riesgo, buscando enfermedad, tratando pacientes enfermos. ¿Cuál es el problema? Es que estamos siendo muy pasivos en cuanto a modificar el riesgo cardiovascular. Y acá hablan de soluciones muy importantes. Vamos a ver más adelante el impacto
de modificar este estilo de atención en salud. Estamos evaluando el riesgo cardiovascular. Este espacio es hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente es muy importante buscar la población, identificar pacientes con dislipidemia, identificar pacientes con un riesgo muy alto para hipercolesterolemia familiar. Y esta identificación puede ser de diferentes formas. Que el paciente me busque, yo lo identifico y le doy órdenes para buscar la familia y demás, o ir a la comunidad y buscar desde bajo riesgo hasta riesgo muy alto. Diferentes enfoques, mejorar la percepción, evaluación de perfiles de riesgo poblacionales, identificar factores de riesgo y esto que es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar para tamizar. Buscar para tamizar. Buscar para tamizar es LDLs con o sin tratamiento muy altos por encima de 190, aterradoramente altos 300 y 500, ya son banderas rojas. ¿Cuál es el objetivo de ir a buscar para estas enfermedades? Es a través de la atención habitual identificar ocasionalmente los pacientes. No vamos a identificarlos todos, es algo muy ocasional, muy oportunista, depende básicamente de que el paciente traiga un examen de sangre o que el paciente haya visto en redes sociales, en periódico y demás información y viene por inquietudes. Esto que nos permite diagnosticar 20% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, 20%, y el resto seguirán con enfermedad aterosclerótica temprana, progresiva y severa. ¿Cuál es la otra opción? Es tamizaje poblacional. Y de ahí las recomendaciones que hay, no solamente acá, es a nivel global. ¿A qué edad debo hacerme el primer perfil lipídico en la vida? Responde este grupo. Ya todos se lo hicieron. No tienen perfil lipídico. ¿A qué edad me tengo que hacer el primer perfil lipídico? Si no tengo factores de riesgo. Doctora Escalante. Sin ningún factor de riesgo. Entonces, a los 18 años, un perfil lipídico. Si me sale normal, nada más hasta los 40. No tengo ningún factor de riesgo después de los 18 o 20 años, perfil lipídico. Si hay alguna alteración, hay que hacerlo más frecuente. Entonces, a etapas tan tempranas como los 18 años, en cualquier persona, por encima de los 40, al menos un perfil lipídico. Si yo tengo antecedentes familiares, si yo tengo factores de riesgo, arco corneal, santomas, santelasmas, muchísimo antes, 18 años o en la infancia. Pero si a los 18, 40 no tengo factores de riesgo, cada 5 años o como mantenga mi perfil de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Un tamizaje poblacional. Yo ya identifico pacientes con 200 de LDL, con 500 de LDL y voy a las escalas de riesgo que tengan los pacientes. Huber. Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, no tanto dislipidémico, pero ya yo como paciente, mamá joven hipertensa, papá joven diabético, a los 18 años me hago una evaluación de riesgo cardiovascular, que incluye glucemia, perfil lipídico, presión arterial. Y yo, sabiendo eso, vuelvo a como el manejo de la falla cardíaca, a las 4 fantásticas, que es alimentación saludable, dieta saludable, peso saludable, duermen 8 a 10 horas diarias, no se estresan, no fuman, pareja estable. Y eso toda la vida. Si yo modifico estos factores de riesgo, tengo que reevaluar mi riesgo cardiovascular. Hay otro tipo de mecanismos, muchos tienen que ver con tecnología, y es a través de programas de inteligencia artificial, búsqueda en historias clínicas para identificar marcadores o banderas rojas de hipercolesterolemia familiar. Y esto me puede generar recordatorios.
Sepan que hoy hay plataformas de inteligencia artificial que entran a la historia, caracterizan todos los datos que hay ingresados e identifican los datos. Y búsqueda de casos. Otra cosa muy importante que mencionan es trabajar en registros clínicos. Los registros clínicos permiten, obviamente, de una forma distinta, caracterizar la población que hay. Con respecto a las recomendaciones, hay diferentes, hay muy variadas, que nos dan información de las guías y recomendaciones. A quién evaluar, cuándo evaluar. Y lo que mencionaba Juberés, inicialmente, screening de niños y adolescentes con factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, empezando en niños. Niños es en cualquier momento. Yo no voy a empezar el manejo farmacológico agresivo en población pediátrica, pero uno sí puede modificar en forma muy importante la alimentación de los niños. Sorprende, y ustedes puede que no se sorprendan porque estarán muy acostumbrados, pero cada vez más vemos niños jóvenes, niños, 5, 10 años, que tranquilamente van al supermercado y se compran cualquier tipo de mecato, cualquier tipo de dulce, cualquier tipo de comidas de esas, frutas y verduras, cero. Y en niños ya estamos evaluando sobrepeso y obesidad, y mucho tiene que ver la alimentación. Y obviamente ellos mencionan el tamizaje en cascada. Identifico casos, voy y evalúo la familia, voy y evalúo los familiares en búsqueda de LDLs por encima de 190 en mayores de 18 años y por debajo de 18 años LDLs mayores de 150. No solamente la canadiense, también aparece la española con las recomendaciones, y las recomendaciones es entonces a quién, cómo buscar, qué buscar y demás. ¿Qué nos recomiendan las diferentes guías? ¿Quién debe ser evaluado? Por encima de los 40 años, hombres, por encima de los 50 años, todos tienen que tener un perfil lipídico. Pacientes pediátricos, después de 11 años o desde los 12 meses, con pacientes con hipercolesterolemia familiar, para ir modificando en forma importante la alimentación. Sospecharlo, ya les mencionaba. ¿Quién de ustedes ha visto un arco corneal? ¿Quién de ustedes ha visto santomas y santelasmas? Entonces la idea es, ahorita buscan ustedes en ChatGPT o en Google cómo se ve un santoma, un santelasma. Mariana, no busque, ya lo busqué, ya le muestro. ¿Qué barreras hay para prevención o para buscar el riesgo de los pacientes? Básicamente es que no sé en quién lo sospecho, no sé cuándo lo pido. Y la barrera más importante que existe para diagnosticar hipercolesterolemia familiar homocigota es que inicialmente no estamos diagnosticando hipercolesterolemia sencilla. Y si la diagnosticamos, no la tratamos. Entonces, primero, identificar la población, tener el conocimiento de que existe, saber que está en nuestro medio. Heterocigota, 1 en 250. Homocigota, 1 en 3.000, 1 en 4.000. Sí, es muy rara, pero no siempre los pacientes podrán llegar donde el médico, y si lo dejamos pasar, se nos fue una oportunidad de oro. Achacarle todo a que el gobierno no funciona, las políticas no funcionan, es un factor de riesgo, sí, pero como médicos podemos también trabajar para modificar las políticas, mejorar la infraestructura, darle mecanismos a los pacientes para que se comuniquen con nosotros, para que conozcan información y para que tengan más cercano el conocimiento. En Internet, ahí se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Ya. Hay una plataforma de calculadoras. Las pueden encontrar ahí y automáticamente ahí las pueden hacer. MD Calculator las encuentran todas, de cualquier tipo de calculadoras. 3 muy importantes para hipercolesterolemia familiar. Simon Broom le pregunta edad,
colesterol y LDL. Otra vez, tengo santomas, pruebas genéticas, antecedente familiar de enfermedad cardiovascular y antecedente familiar de LDL muy alto. Antecedente familiar, cualquier persona por debajo de 50 años con un infarto. Y familiares de primer grado de consanguinidad por debajo de 60. Dutch holandesa. Me pregunta, santomas, arco corneal, valor de colesterol, si tengo pruebas genéticas, antecedentes familiares y la historia personal de enfermedad aterosclerótica. Y por último, la US MedPed. Edad, familiar con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y colesterol. 3 diferentes escalas que se complementan entre ellas. Yo tengo LDL y tengo una historia clínica, puedo hacer las 3 escalas, medirlas, y esto me da a mí el riesgo que yo tengo, si es posibilidad probable, aquí, improbable, posible, probable y definitivo. Posible y definitivo. Y diagnosticado acá básicamente por valores de LDL. Son escalas de cálculo muy fáciles que me ayudan a identificarlos. Ahora sí, ahora no es que ustedes salgan hoy, viernes, en la tarde, en la noche, y van a rumbear a no sé dónde y empiezan a ver las piernas de todas las mujeres. Es que estoy viendo y tenés ensanchado el tendón de Aquiles. Es que quiero ver tu arco corneal. Sí, es entenderlo. Vean, Álvaro, ¿me apagas porfa acá? Porque vean que no se ve, pero yo apago. Apáguelo todo un momentico, apáguelo y préndalo enseguida. El engrosamiento, vean las bolitas, santomas. Ahí sí lo ven. ¿Cuántas mujeres habrán dejado pasar ustedes con arco corneal? ¿Cuántos hombres? Vean manos y rodillas a los 5 años, manejado como verrugas. Pasa, se nos pasa. Santomas en manos y pies. Vean ustedes acá santelasmas. Arco corneal. Este hace parte de una publicación de 2 hermanas que a los 40, 45 años tenían este tipo de lesiones. Tan dramáticas que eran tan grandes que se les caían. Las bolas de grasa, son bolas, eso no es adherido, se mueve y demás. Se pueden quitar quirúrgicamente, pero igual vuelven y salen. A los 45 años más o menos, revascularizadas, stents y colesterol LDL en 300 y 400. ¿Qué tengo que descartar yo? Descartar enfermedad hepática, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, anorexia como posibles causas de hipercolesterolemia familiar. Descartarlo, que no se nos pase. Puntos muy importantes adicionales es el impacto que hay en evaluación familiar de pacientes con hipercolesterolemia, el impacto que tiene identificar tempranamente estas enfermedades para modificar el curso de las mismas. Hay diferentes estudios que apoyan el tamizaje en cascada, que es tamizaje en cascada, identifico una persona, otra persona, voy y busco a la familia, tamizo a la familia, busco a la familia básicamente por condiciones clínicas, signos y síntomas y pruebas genéticas. Las pruebas genéticas, si bien no son obligatorias, complementan la información y me ayudan a identificar pacientes donde los hallazgos todavía no son concluyentes. En cuanto a la revisión de intervenciones sistemáticas que se hacen
En pacientes con hipercolesterolemia se han evaluado diferentes intervenciones buscando incrementar la percepción del riesgo de esta enfermedad, el impacto del tamizaje y el diagnóstico. Y vean ustedes la variabilidad de intervenciones que existen, todas podemos implementarlas a través de programas estructurados y que se hagan de manera sistemática en nuestra institución, sociedad científica o institución regulatoria a nivel nacional. Es importante definir las intervenciones en pacientes ambulatorios, en pacientes hospitalizados, a quienes vamos a caracterizar. Todo esto se debe definir cuando vamos a hacer búsqueda activa de enfermedades y la hipercolesterolemia familiar no será la excepción. Buscar el colesterol, les recomiendo nuevamente cuándo buscarlo en población pediátrica. Tamizaje de cascada es muy recomendado en muchos países y es una búsqueda activa de pacientes para intervenir. Obviamente me ayuda a sortear la dificultad de pruebas genéticas. No siempre que yo le pido a un paciente pruebas genéticas me las van a autorizar o el paciente se las va a hacer o va a hacer el trámite. Es muchas veces suficiente los valores de LDL, las escalas que les puse, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 que van sumando y la historia clínica. Nuevamente la parte de destacar que la utilidad me sirve de pruebas genéticas, me sirve para reforzar el diagnóstico. Mencionan también con respecto a la disponibilidad de intervenciones farmacológicas para hipercolesterolemia familiar, heterocigota y homocigota, la importancia para que el futuro sea bueno. Sin embargo, muchas veces, la gran mayoría de las veces, nos quedamos cortos porque no estamos identificando los pacientes tempranamente. Les recuerdo, a los 20 años lucen como de 80, a los 10 años lucen como de 40 y nosotros no intervenimos adecuadamente la enfermedad. Les recuerdo nuevamente, partiendo de un criterio de LDL mayor de 300 o 400, esto para condición homocigota, el criterio número 1. Criterio número 1, más otros 2 criterios. Busquen cualquiera de los que tengan, santomas, santelasmas, arco corneano, familiares, antecedentes de enfermedad cardiovascular. Con eso yo hago el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar homocigota. Ahora, yo tengo el criterio 1, LDL, no tengo nada de lo que sigue. Qué gran utilidad es la prueba genética, porque estoy evitando que esto aparezca. Y a partir de ahí, el tamizaje familiar. ¿Cuál es el beneficio? Básicamente entonces es sensibilizar a la comunidad médica en que el diagnóstico rápido me lleva a cambiar estilos de vida, derivar los pacientes para manejo especializado, detección o tamizaje en cascada, el resto de la familia. Básicamente llevar un registro nacional para identificar más y más casos y actividades como estas. Educar, educar y educar para que podamos buscar pacientes. Con respecto al manejo farmacológico, es muy importante. A partir del valor de LDL, en esta publicación del 2021, hablan de una simulación de intervención farmacológica. Vámonos nosotros en hipercolesterolemia familiar homocigota, LDL de 580. Y vean ustedes, hipercolesterolemia familiar, con el manejo básico, estatinas y ezetimibe. Si yo tengo 600 de LDL y le pongo estatina y ezetimibe, llego a 350. Si yo adiciono, si tuviera ácido bempedoico o si yo le adiciono
inhibidor de PCSK9, ese paciente que partimos en 600 me queda en 200, 250. Y si a ese paciente yo le adiciono estatina, ezetimibe, lomitapide, vean el paciente cómo le modifico favorablemente su riesgo cardiovascular al llevarlo a LDLs en metas. Y sirve que el paciente tenga el LDL en metas si tiene una enfermedad familiar tan grave, pues vean la curva. Vámonos para la curva B. Hipercolesterolemia familiar. Estatina, ezetimibe, ácido bempedoico, inhibidor de PCSK9, lomitapide. Yo empiezo el diagnóstico a los 6 años. Vean la curva, acá está, el 10, la carga acumulada de LDL para tener eventos cardiovasculares. Vean ustedes, en estos pacientes, si yo le adiciono estatina, ezetimibe, inhibidor de PCSK9, lomitapide, vean cómo modifico la curva de LDL y estoy modificando desenlaces cardiovasculares. Mientras más temprano empiezo a tratar el paciente, vean cómo lo modifico. Arranco a los 20, 18 años, vean cómo lo modifico, casi que similar al comportamiento, 55 años, de cuando aparece. Obviamente, si ustedes comparan la hipercolesterolemia heterocigota, sigue siendo una curva de riesgo no tan elevada, pero sí mucho mayor que los 55 años del paciente sin hipercolesterolemia. Es igualmente el beneficio de empezar terapias y llegar a metas. Vean ustedes cómo voy aplanando la curva de eventos cardiovasculares. Cuando empiezo a los 40 años y reduzco un 30%, cuando empiezo a los 55 y reduzco un 55%, un 50%. Mientras más temprano y más agresivo, mayor beneficio para los pacientes. Y mientras más temprano lo identifico, obviamente más temprano podré identificar al resto de los familiares en cascada. Vuelvo y les digo, teniendo un protocolo donde trabajo con enfermería, con personal médico, bases de datos y demás. Y las cascadas, ¿cómo se hacen? Basadas en fenotipos, basadas en caracterización genética y después fenotipo, o teniendo fenotipos, pacientes individuales y características genéticas. Junto todo y vamos a buscar. No estamos muy acostumbrados hoy a hacer búsqueda activa. Requiere toda una infraestructura muy grande para implementar. Pero lo importante es que las diferentes formas de cascada, las combinadas, parten de la dificultad de identificar casos índice. ¿Cómo lo resolvemos? Ya ustedes me dijeron, hagámosle LDL a todo el mundo. Ya sabemos, factores de riesgo a los 18 años, sin factores de riesgo a los 40. Que un paciente con hipercolesterolemia familiar, homocigota, llegue a los 40 es poco probable. Que yo busque la familia y tenga enfermedad es muy probable. Resuelvo esto y aquí identifico casos índice. Y a partir de ahí se me hace más fácil, combinando las diferentes estrategias, trabajar para identificar los pacientes que tienen la enfermedad, los que no tienen la enfermedad y descartar falsos positivos e incluir falsos negativos. Recomendaciones que tenemos, vuelvo a lo que les mencionaba antes. ¿Qué hacemos nosotros que aparezca la enfermedad cardiovascular? Y va apareciendo, vamos tratando. ¿Qué hay que hacer? Prevención primordial. ¿Qué es prevención primordial? ¿Qué le empacamos de lonchera a los hijos? ¿Qué mercamos con los hijos? ¿Qué come la gente joven? Hoy, y en un esfuerzo global de muchos años de todos los países, a ustedes no les tocó hace mucho tiempo, pero hoy sí. Hoy uno va a McDonald's y usted puede cambiar las papas por porción de tomate. Usted va a McDonald's y le empacan ya una porción de fruta.
que no se veía. Usted puede cambiar muchos de los platos de comida rápida, por ejemplo en Subway. Usted puede cambiar el pan por la coquita y se la dan como un bowl. Entonces, cada vez más vamos modificando. Prevención primordial, estilos de vida saludables, prevención primaria, cambiar gaseosas y jugos por bebidas saludables y obviamente esto hace que la intervención de las enfermedades cardiovasculares disminuya porque bajan su prevalencia. La WHF, World Heart Federation, habla de que el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden llegar a ser prevenibles modificando estilos de vida. 8 factores que ellos tienen: dieta, ejercicio, frutas, verduras, estrés, tabaquismo, alcohol, sueño. Hasta un 80% se pueden modificar. Antes era el 50%. Básicamente es invertir más en prevenir, prevención primaria. Y eso va a disminuir a futuro, con el tiempo. Estamos hablando, vea, para el 2050, menos eventos cardiovasculares. No sé de qué nos iremos a morir, pero es modificar el curso de la enfermedad cardiovascular. Básicamente, invirtiendo más en prevención y disminuiremos a futuro el costo de tratar la enfermedad cardiovascular. Se modificaría esta intervención. ¿Qué hacemos entonces nosotros o qué nos tocaría a nosotros para hipercolesterolemia homocigota? Definámonos como un país de ingresos bajos y medios. Podemos y estamos haciendo marcar las etiquetas. Cuando ustedes van a mercar, ¿quién de aquí merca? ¿Y usted por qué ríen? No, ustedes no mercan, qué triste es. Cada vez nos toca más a los hombres ir a mercar. Entonces no mercan donde yo merco, pero sí. Ya uno sabe que mientras más marcas negras tenga, menos compra. Si tiene 3 marcas negras, eso es negativo. Menos Lina y Clara, que ustedes lo que le pongan en el carrito lo comen. Pero ya era como se van a inflar en 2 años. ¿Podemos hacer estrategias poblacionales? Sí, lo podemos hacer. Estructurados, organizados, institucionales, con sociedades científicas. Nosotros medimos el perfil lipídico. ¿Podemos medir la lipoproteína A? Sí. ¿Podemos hacer imágenes? Sí. Doppler carotídeo, TAC coronarias. ¿Quién de ustedes se ha medido la lipoproteína A? Y recomiendan medírsela una vez en la vida. Eso es otro mundo. ¿Para qué? Otro mundo, otra charla. Pero vean cómo nosotros sí podemos identificar estos pacientes. Sí los podemos identificar. ¿Y qué se recomienda entonces? Que nosotros entendamos que está en nuestro medio, que existe, que estemos sensibilizados. Ver cómo los vamos a tamizar. Ya sabemos, pidan a los pacientes LDL, sepan que tienen que tener el LDL, entiendan el valor de alarma, 190. No es que yo no hice buen ayuno y me salió en 210. Es un valor de alarma. Es como, no, es que yo comí dulce y la glicemia en 300, pero mañana me cuido. Ese paciente, si no lo educó bien, se va creyendo que era solamente el helado que se comió anoche. Saber que los laboratorios deben crear alarmas para el paciente cuando el valor es por encima de 190. Vaya y busque el médico, ir y buscar a la familia, ir y buscar a los cuidadores del paciente si es menor de edad. Los registros ayudan. Hoy, desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, estamos acabando trámites administrativos para poder arrancar el próximo año un registro de dislipidemia, donde hay un apéndice adicional para condiciones raras y aparece registrar hipercolesterolemia, entre otras hipertrigliceridemias. Y ese registro va a invitar a participar a cualquier institución o médico del país. Y el requisito para participar, se los adelanto, es recibir terapia hipolipemiante, cualquiera.
Evaluación genética, la consejería genética y la asesoría genética para estos pacientes. Como conclusiones, algunas especialidades nos toca ver pacientes al final del continuo cardiovascular. Entiendan que el continuo cardiovascular habla desde prevención primaria. Y sepan, acá está resaltado, ¿dónde puedo identificar en cascada los pacientes? Adolescentes y adultos. Y esto me puede llevar a estadios tan avanzados del cuidado cardiovascular como la consejería genética y el tamizaje familiar en edades muchísimo más tempranas. Obviamente, puedo identificarlo en pacientes con 1, 2 y múltiples eventos cardiovasculares, pero cada vez más debemos trabajar más en la prevención. ¿Qué contribuye a la hipercolesterolemia familiar? Obviamente hay un montón de factores: la sociedad, el sistema de salud, la familia, pero todos deben estar integrados para que nos permitan no solamente la hipercolesterolemia familiar, sino etapas diferentes o patologías diferentes como la dislipidemia, que sea la sensibilidad a la dislipidemia la que nos lleve a buscar casos de hipercolesterolemia familiar y tratarlos adecuadamente. El sistema de salud enfrenta enormes desafíos relacionados con la atención de esta patología. Hay unas brechas muy grandes entre pedir exámenes, volver a ver el paciente, intervenir el paciente, resolver todas estas brechas, formularle el medicamento, que le entreguen el medicamento, que haya continuidad con el medicamento y con el aumento de las dosis. Claro, y esta no es la excepción a la situación actual de nuestros pacientes en hipercolesterolemia familiar, en falla cardíaca, en anticoagulación, en cualquier patología. Y por eso lo importante es atención multidisciplinaria, centros de atención o de referencia y contrarreferencia. Y obviamente hablar de la transición segura en nivel de atención, lo que les menciono. Yo tengo un nivel 1 de atención, yo remito el paciente, referencia, contrarreferencia, hacer redes de atención, hablar, preguntar, comunicar. Un punto muy importante, una de las mayores deficiencias es la falta de identificar el riesgo familiar. No estamos muy dados a estudiar la familia, a ver qué pasó y demás. Tengo un trombo porque me operaron. No evaluamos en la familia trastornos de coagulación. Se me dañó el corazón porque sí, no evaluamos. Tenía 210 de colesterol y no manejamos la familia. No preguntamos por la familia. Desconocemos el componente familiar. Deberíamos planificar que es alrededor de un paciente hay una familia. No es un paciente que vive con la familia. El mensaje más importante para llevar a casa hoy, hipercolesterolemia familiar homocigota, es que cuando identificamos un paciente con 300 miligramos por decilitro de colesterol LDL, acabamos de identificar una familia que si no intervenimos, no estará próximamente con nosotros. Nunca encontramos una persona, encontramos una familia. Y como tal hay que tratarla, abordarla, cobijarla y que todos reciban el mejor manejo disponible. Y para nuestro país hoy es una fortuna contar con intervenciones que permiten modificar el riesgo de estos pacientes. Y en Colombia lo venimos haciendo. ¿Cómo? Sorteando las dificultades que hay. No sé si en este momento, ya que terminamos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por supuesto. ¿Me colaboran, por favor, con el micrófono? Si está de Adriana. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Hendy Morales, médica general del Hospital de Pradera.
Estoy encargada del grupo pues, de crónicos y el programa pues, cardiovascular. Quería hacer una pregunta con respecto a aplicar los algoritmos. En muchas ocasiones he intentado realizarlo, pero los pacientes no, o sea, no tienen conocimiento como de sus antecedentes familiares. En ese caso, ¿cómo podría hacer? ¿Y cuál es el valor de LDL? Si está muy alto, pruebas genéticas. Estudio de hipercolesterolemia familiar. Lo puedes remitir al genetista, lo remites al cardiólogo. Con respecto a antecedentes familiares, es muy poco probable que el paciente te diga, mi mamá tenía enfermedad coronaria. ¿Qué pregunto? ¿Alguien se ha muerto súbitamente? ¿Alguien han encontrado muerto? Obviamente, saber responder. ¿Qué me dijo un paciente? Sí, mi hermano se murió súbitamente porque le pegaron 5 tiros. Bueno, sí, yo entiendo, gracias. A mi abuelito lo encontraron muerto en la cama y tenía 97 años. Listo. Pero pregunta uno. Yo le voy a contar, espere, yo me acuerdo la historia clara. Una paciente llegó acá hospitalizada, tenía falla cardíaca. Le hicimos el cateterismo, tenía 35, 40, no, tenía 45, 50 años. Cateterismo, enfermedad aterosclerótica severa, multivaso. Eso no es usual. Y le preguntamos si en la familia había antecedentes de muerte súbita. No que yo sepa, nadie, su hijo. No, mi hijo se murió. ¿Y por qué se murió? Levantando pesas, le cayó mal y se murió. Ese paciente muy seguramente se murió por estas patologías. ¿Y qué hicimos? Estudio genético. Entonces, es tratar de escarbar. Fácil no es, y menos en nuestro entorno, donde el tiempo es tan corto y demás, pero es seguir trabajando, creando conciencia y demás. Y lo que yo les digo en estos programas de crónicos es que la gente entienda de qué se va a morir. Y la gente se va a morir de las enfermedades crónicas. Yo ayer les decía, para mí el mejor especialista es el oncólogo. Usted ve el paciente que llega a la quimioterapia con diarrea, con vómito, calvo, con escalofrío, ¿a qué vino? A la quimio. Y el paciente cardiovascular se tomó 10 aguardientes ayer, se levantó en Guayabao, suspende los medicamentos. Son los remedios. No entienden que es una enfermedad mortal y no lo entienden ¿por qué? Porque no lo explicamos. Obviamente, paciente llega a mi consulta la primera vez, le voy a decir, te va a morir del corazón. No, hay una relación, hay un vínculo, uno les va vendiendo esta idea y van entendiendo y es un proceso que tenemos que entender en todos los niveles. Doctor, bueno, primero que todo para felicitarlo por su ponencia y quería hacerle una pregunta. Si la meta de LDL en estos pacientes con estos trastornos es igual a la meta de los pacientes que no los tienen, ¿por qué lo digo? Los pacientes de alto riesgo que requieren metas de LDL por debajo de 55 o de 70, que no tienen estos trastornos, incluso es muy difícil llevarlo a esas metas, entonces por ahí va mi pregunta. Sí, y ahí llegamos. La meta hoy por debajo de 70. No te voy a decir que por debajo de 50, por debajo de 40, porque son estudios nuevos en pacientes con dislipidemia con más. Pero yo sí creo que la dificultad hoy para que estos pacientes lleguen a metas tiene que ver con inercia del paciente, del médico y del sistema de salud, no de las intervenciones disponibles. ¿Y eso a qué me refiero? Es que en enfermedad, de pronto usted me corregirá, en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, falla cardíaca, porque el paciente no llega a metas. Porque no los llevamos a metas. O porque él no se deja, o porque yo no quiero, o la EPS no deja. Pero los remedios ahí están. Pocos sistemas de salud en el continente tienen para dislipidemia las opciones de manejo que hay en Colombia. Pocos países en el continente
tienen las opciones de manejo para muchas enfermedades y los pacientes no acceden a ellas. Razones son muchas, pero si yo tengo, lo que pasa es que hay otra pregunta que me van a hacer. Ah, claro, es que ponga usted un paciente, estatina, sí, vaya y venga. Ezetimibe, sí, vaya y venga. Inhibidor de PCSK9, sí, vaya y venga. Y lomitapide, ah, ¿cuánto le cuesta? Ah, claro, yo entiendo eso, pero ¿y la evidencia? No, es que es un costo muy alto para el sistema. Vuelvo y les digo, que mal, a ver, eso me lo decía a mí un profesor en Estados Unidos. Yo no manejo la parte de costos, yo manejo la evidencia, ¿correcto? Si fuera por costos, no trasplantamos de corazón. Eso está claro, pero yo tengo la evidencia, tengo la intervención a la mano, ¿por qué no aplicarla? Ah, hay que bajar costos, le toca al gobierno, sociedades científicas, pero yo tengo la evidencia para aplicarla. No la aplico porque quiero abaratar costos, es decisión de cada uno. Yo lo que les digo es, hay unas guías, hay unos algoritmos, hagan lo que tengan que hacer por el bien de sus pacientes y que mañana, cuando llegue el abogado, ustedes tengan la paz mental de que vean la historia. Si el paciente se murió, hay una cosa clara, y es que cuando nosotros nacimos, vamos a morirnos. Hasta Matusalén se murió, qué harto que sí vivió. ¿Qué es lo que uno hace? Y se lo digo a todos mis pacientes, tratar y tratar de que uno se muera lo más aliviado posible o lo menos enfermo posible. Las intervenciones están, hay que utilizarlas. Si no, justifiquen en la historia. Y no más. Pero tenemos todo para llevarlos a metas o para tratar. Las hermanas las manejamos nosotros un tiempo muy largo. Hay un problema de acceso de medicamentos. No le dan la estatina, se le acaba uno u otro. Y vamos trabajando, vamos trabajando. Pasó de 600 a 400, así es menos malo. Pero no quedarnos, digamos, en la mitad del río. Es que la tengo en 300, ya está el pelo. 300 no está en metas, nos sigue faltando. Meta es por debajo de esto y es para disminuir. Ustedes vieron, más gráfico no puede haber. Vean cómo se aplana la curva de desenlaces. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, les tengo otro comentario. Tener presente, el próximo año, desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, vamos a salir con nuevos registros de investigación. Hoy estamos investigando en falla cardíaca, adultos y pediátricos. Estamos llevando un registro de cirugía cardiovascular, un registro de anticoagulación y el de falla cardíaca de adultos. El próximo año salen 6 nuevos registros y uno de ellos es dislipidemia. La idea es que podamos mostrarles después a ustedes cómo nos va en la búsqueda de pacientes dislipidémicos, cómo lo estamos haciendo en identificar estos pacientes. Y es una estrategia adicional que es una cascada grupal y a la cual invitamos a que todos participen. Ay, es que yo no soy cardiólogo, no tiene ningún problema. Ay, es que yo no soy miembro de la sociedad, no tiene ningún problema. El único requisito, ¿cuál es? Ver pacientes que reciban alguna terapia hipolipemiante. Agradecer nuevamente a Chiesi por el apoyo a la actividad académica, el apoyo al Congreso, el apoyo a esos espacios donde seguimos creando conciencia para modificar enfermedades crónicas, identificar enfermedades raras y cambiar el curso de la enfermedad cardiovascular. A la salida, ustedes van a encontrar un refrigerio que más saludable no puede ser. Muchísimas gracias y nos vemos a las 2 de la tarde en el conversatorio de falla cardíaca. Hasta luego. Les recuerdo, en el segundo piso está el refrigerio, en el segundo piso está la estación de café, visiten la muestra comercial y en el segundo piso hay un stand de la Maratón de Cali que se realizará en mayo del próximo año para que tengan más información y nos encontremos en el marco del cuidado cardiovascular.